Hoy día voy a realizar un experimento casero, la extracción de mi ADN. A pesar de que suene complicado, la extracción de ADN es un proceso simple que se puede realizar en la casa. Para obtener el material genético se requiere una serie de etapas básicas. Primero, debemos conseguir romper la pared celular, en el caso de células vegetales, y o la membrana plasmática, en el caso de células animales, para poder acceder al núcleo de la célula donde se encuentra alojado el ADN. A continuación, se debe romper nuevamente una membrana, pero esta vez será la nuclear, para dejar libre el material genético. Una vez liberado, hay que proteger el ADN de enzimas y otros componentes celulares que puedan dañarlo. Como último paso, se debe precipitar en un medio estable. En este experimento veremos cómo puedes extraer tu propio ADN con materiales que encontramos fácilmente. Los materiales son muestra a extraer, sal de mesa, lava loza, alcohol de 95 grados, agua destilada o mineral, vasos, taza medidora, una cuchara sopera y un mondadientes. Se pueden tomar muestras de saliva para extraer el ADN porque contiene células humanas que se desprenden del revestimiento de la boca. Agregamos 5 cucharadas soperas de agua mineral junto con media cucharada sopera de sal. Removemos hasta que la sal se disuelva. El lavaloza será el gatillador para la lisis celular, que es el proceso físico o químico por el cual se rompen las membranas para liberar sus componentes celulares. Aquí se realizará la degradación de proteínas debido a la existencia de proteasas en el jugo. Estas son enzimas que rompen los enlaces de las macromoléculas nombradas anteriormente. Ya que hemos preparado todo, añadimos una cucharada sopera de la solución salina y otra de la mezcla de lavalosas al vaso donde conservamos nuestro enjuague bucal con el jugo de piña. Al batir nuestra nueva mezcla, comienza el proceso de separación donde se dividen diferentes componentes celulares, como proteínas, lípidos o ADN. Para esto se usa la fuerza centrífuga. Lo vertemos lentamente por las paredes del vaso para evitar que se mezcle y así conseguir dos capas bien separadas, ya que será en este espacio donde precipite el ADN. Al paso de unos segundos, veremos cómo van apareciendo en esa interfase pequeños hilos o fibras blanquecinas. Este es nuestro ADN. Para extraerlo con facilidad, emplearemos un mondadientes o varilla fina. ¿Para qué sirve la disolución salina que ponemos en la mezcla? La sal en disolución actúa disminuyendo la solubilidad de las proteínas, lo que hace que precipiten y se separen más fácilmente del ADN para poder obtenerlo con una mayor pureza. ¿Qué función cumple el alcohol? El ADN es una molécula muy larga y tiende a agruparse, de ahí la facilidad para retirarla. Agregamos alcohol porque aunque el material genético sea soluble en agua, este precipita en alcohol, posibilitando su extracción. Por este motivo, nuestras hebras de ADN comienzan a hacerse visibles en la interfase entre las dos soluciones. ¿Para qué utilizamos el lavalosas? El lavalosas utilizado en el experimento tiene como función destruir las membranas celulares del tejido vivo que estamos utilizando. Este disuelve las grasas o lípidos, que es el componente principal de la membrana plasmática y nuclear de las células. Al romperse, las membranas celulares se permite la salida del ADN al exterior. El jugo de piña contiene una enzima denominada papaína. Esta enzima se encarga de atacar y degradar el resto de proteínas y componentes celulares, lo que nos permite separarlos del material que buscamos, nuestro ADN. Buenos días, profesor. Mi nombre es Florencia Gracia y en el presente video le explicaré un poco más sobre el origen y el funcionamiento del experimento realizado por mí denominado electroimán. Bueno, yo para realizar este experimento utilicé una pila, un cable de cobre esmaltado y un tornillo.
hice fue enrollar el cable de cobre esmaltado alrededor del tornillo, dejando así las puntas hacia afuera como lo estoy mostrando acá. Luego le quité el esmalte del cobre y finalmente lo que hice fue unir estos dos extremos del cable a la pila, uno hacia el lado del polo negativo y el otro hacia el lado del polo positivo. Y así resulta. Ahora, para comprobar su eficacia, lo acercaré a 3 objetos distintos. Unos clavos, un llavero y finalmente unos alfileres. Y así resulta. Bueno, pero ¿cómo fue esto posible? El funcionamiento de un electroimán se basa en la ley del físico Hans Ørsted, el cual indica que a partir de una corriente eléctrica se genera un campo magnético, es decir, podemos obtener el magnetismo a partir de la electricidad. Como podemos ver en la imagen, lo que ocurre es que al pasar la corriente eléctrica por un cable se generará un campo magnético. Entonces, al enrollar el cable en forma de espira, se formará un solenoide. Al pasar la corriente, el campo magnético producido por las distintas espiras se sumará para crear un campo siguiendo el eje de las espiras del cable, lo que resulta en una fuerza paralela al eje. Al introducir el núcleo de hierro en el solenoide, la fuerza magnética del solenoide se transmitirá a través de él, transformándolo en un imán siempre y cuando esté pasando una corriente eléctrica. El electroimán fue descubierto por el científico británico William Sturgeon en 1925. Este físico enrolló un cable de cobre alrededor de una barra de hierro y conectó los cables a una pila. Su experimento pesó 200 gramos y logró levantar 4 kilos, es decir, 20 veces su peso. Buenos días, mi nombre es Andrea Pizarro, soy alumna del cuarto medio A y el experimento que voy a hacer hoy es el motor más sencillo del mundo. Este es el esquema del experimento que pienso hacer. Aquí está la pila AA, la bobina, el cable y un imán. ¿Qué es lo que debería pasar? Con el alambre conductor y la bobina se va a crear un circuito cerrado por donde va a fluir corriente. La corriente va a fluir desde el polo negativo de la pila, va a recorrer todo el circuito y va a entrar hasta el polo positivo. Esta corriente va a inducir un campo magnético en la bobina, que va a interactuar con el campo magnético del imán. Los polos van a interactuar entre ellos, atrayéndose y repeliéndose, lo que va a hacer girar a la bobina, porque se ha construido un campo electromagnético continuo. Este experimento está relacionado directamente con la ley de Faraday. La ley de Faraday fue descubierta en 1831 por el científico del mismo nombre haciendo un experimento con otra bobina. Esta bobina era también de cobre y estaba construida como un resorte para poder pasar otra bobina más pequeña por dentro. La bobina más grande se conectaba a una pila y se medía el voltaje con un voltímetro. Se registraba y se dejaba el registro aparte. Se metía adentro la bobina más pequeña y se medía el voltaje de la bobina pequeña, sin conectarla a ninguna fuente de poder. Y Faraday se sorprendió al descubrir que efectivamente la bobina pequeña sí tenía corriente. Esto se debe a que la bobina más grande formaba un campo electromagnético y inducía a la bobina más pequeña. Por lo tanto, Faraday lo que descubrió en el fondo fue que no solamente se podía inducir corriente, sino que también existía relación entre el flujo magnético que pasa por una espira y la fuerza electromotriz que inducía la misma. Lo que logró expresar con una ecuación que nosotros no vamos a ver porque no es relevante para este experimento. La ley de Faraday sigue siendo hasta el día de hoy relevante, porque se utiliza en diversos campos y con diversos motivos.
Por ejemplo, un horno eléctrico funciona usando este principio. Los materiales que necesitaremos para hacer este experimento son los siguientes: alambre de cobre conductor, alambre de cobre esmaltado 1 metro, una pila AA, wincha aislante, un imán cualquiera, puede ser de los que están en el refrigerador, un cortacartón y un alicate. Por ahora, lo único que hice fue fijar la pila a una base de madera para que fuera más fácil grabarla y le pegué en los extremos con wincha aisladora el alambre conductor. Lo que voy a hacer ahora es poner el imán y la bobina y debería funcionar. La bobina la hice envolviéndola alrededor de algún objeto cilíndrico como la pata de una silla y está funcionando, así que bien. Hola, yo soy Tomás Trenier y junto a Pedro y la Vaca y Agustín Vargas hicimos algo que te dejará alucinando. Y es esto. Esto es el generador de agua RRE y con su nombre indica produce agua. RRE significa rápido, reciclable y ecológico. Sí, ya sabemos lo que estás pensando. ¿Cómo estas dos simples botellas van a poder generar agua? Pero tranquilo, ahora te lo explicaremos. Espera. ¿Cómo que tranquilo? ¿Qué pasa? Estás asumiendo que no está viendo un hombre. Tienes que ser más inclusivo. Ah, verdad. Ahora te diremos. Este producto también se encarga de separar las moléculas de agua de cualquier suciedad, ya sea de la tierra, de los palos, de las rocas, entre otras cosas. Y todo esto es gracias a la evaporación del agua. Como podrás apreciar, estas dos botellas están unidas por sus tapas, que a su vez cada una tiene un orificio por donde pasará una bombilla, con el fin de... Cuando el agua se evapore, pasa por la bombilla a la botella de arriba. Y después cuando suceda la cohesión del agua... Espera. ¿Qué es la cohesión del agua? La cohesión del agua es el proceso mediante el cual las moléculas evaporadas del agua se atraen, ya que tiene la capacidad de formar puentes de hidrógeno. Al juntarse muchas moléculas, volvemos a tener gotas de agua. Y listo, ahí está el agua. Buena, ¿cómo te parece tanto? Lo pasamos en clase. Sí, eran esos tiempos, cuando todavía íbamos al colegio. De hecho, me sentaba contigo, Pedro, ¿cierto? Ah, verdad. Sí, me acuerdo. Y eso, estábamos justo pasando la materia sobre los estados del agua, la cohesión del agua y la capilaridad del agua. Me acuerdo justo cuando terminó de pasar la materia a la profe, me puse a jugar. Ya, nos estamos desviando. La persona que está viéndonos no está aquí para ver tus flashbacks. Sí, ok, sigamos. ¿En qué estábamos? Estábamos hablando sobre la cohesión del agua. Bueno, para que este experimento funcione, tenemos que poner agua sucia en la botella inferior de nuestro generador de agua. Después tenemos que exponerla al sol para que se evapore y logre la cohesión del agua. Luego, las moléculas de agua se condensarán y caerán en la botella superior. No caerán en la inferior debido a que va a estar sellado. ¡Stop! Wait a minute. ¿No creen que deberíamos enseñarle al público cómo hacer nuestro experimento? ¡Sí! Lo único que necesitas para hacer el generador de agua RRE son 2 botellas con sus tapas, una bombilla y una silicola caliente, y obviamente agua sucia. Lo primero que debemos hacer es hacer 2 orificios en las tapas para luego insertar la bombilla. Ahora, debemos sellar esto con silicona caliente, para que después no se nos escape el vapor. Y por último, poner el agua no potable en la base, cerrar ambas botellas y dejarlas en el sol. Es preferible hacer este experimento con días de sol. ¡Listo! Buenas tardes, profesor. Soy Camila Traviesa y hoy le voy a mostrar y explicar el experimento del motor simple. Las teorías o leyes que se evidencian en este experimento son principalmente la ley de Lorentz y también podemos encontrar la ley de Faraday o ley de inducción electromagnética. La ley de Lorentz nos dice que si una partícula cargada en movimiento se encuentra dentro de un campo magnético, ésta sufre una fuerza magnética. Experimentalmente se comprueba que esta fuerza magnética ejercida por el campo es proporcional al valor de la carga y a su velocidad, y que la dirección de la fuerza es perpendicular a la velocidad de la carga. Por otro lado, tenemos la ley de Faraday, que establece que el voltaje inducido en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito. Hendrik Lorentz fue un físico holandés y estudió en la Universidad de Leiden.
En 1902 ganó el Premio Nobel de Física. Él desarrolló la teoría electromagnética de la luz, la teoría electrónica de la materia y formuló una teoría consistente sobre electricidad, magnetismo y luz. Michael Faraday fue un físico y químico británico. Estudió el electromagnetismo y la electroquímica. Sus principales descubrimientos incluyen la inducción electromagnética, el diamagnetismo y la electrólisis. Faraday es considerado uno de los físicos más importantes del siglo XIX. Existe un fenómeno conocido como fuerza magnética sobre una corriente llamada ley de Lorentz. Esto sucede cuando hay un campo magnético que en el esquema está representado por las flechas azules, creado por dos imanes. Y al pasar una corriente por el alambre debido a la pila, se produce una fuerza F que provoca un torque que hace girar al motor. Los materiales que se ocuparon son una pila, un alambre conductor, un imán y un alambre de cobre esmaltado. Para realizar el experimento, primero haremos la bobina con el alambre de cobre esmaltado y con ayuda de un objeto redondo enrollaremos hasta que quede algo así, siempre teniendo en cuenta de que hay que dejar alambre sin enrollar para hacer las conexiones por ahí. Luego hacemos una especie de nudo y nos fijamos que las puntas queden una por arriba y la otra por abajo. Luego lijamos las esquinas por una parte toda y por el otro lado solo una parte. Para el siguiente paso necesitamos alambre conductor y con él haremos una especie de soporte donde irá nuestra bobina. A esto le pegamos con scotch a nuestra pila. Ahora juntamos la bobina con la pila y el soporte y le agregamos unos imanes. Por último, le damos un empujón y comienza a girar. Para crear nuestra lámpara de lava necesitaremos aceite, un frasco, agua, una pastilla efervescente y el colorante del color que desees. El primer paso para hacer nuestra lámpara de lava es echar un poquito de agua en nuestro frasco. Luego, en el segundo paso, debemos echar el aceite en nuestro frasco. Con cuidado tratar de ponerlo siempre pegadito a la pared del vaso, así no se crearán burbujas. Luego colocar un poquito de nuestro colorante. Al momento que colocamos las gotitas del colorante, podemos ver claramente cómo van bajando hacia la parte inferior del frasco, donde se empiezan a diluir con el agua. Luego de que las gotitas caigan, debemos mover nuestro frasco para así conseguir un color uniforme en la parte de abajo. Luego de que el colorante se junte y se mezcle bien con el agua, podemos luego colocar nuestra pastilla efervescente. Y así en cuestión de segundos la pastilla comenzará a hacer efecto. Como se puede ver aquí, la pastilla efervescente se empieza a disolver y así comienza a soltar o a desprender dióxido de carbono. Y lo que pasa es que cuando estas pastillas sueltan este gas, provoca unas burbujas en el agua. Y estas suben por el aceite. Pero debido a la diferencia de masas, estas vuelven a caer. Así se puede ver que el agua conjunto al gas suben hasta la parte de arriba del frasco y así cuando llegan al borde el gas se escapa. Y el agua, al ser más densa que el aceite, vuelve a caer hacia abajo.
y esto hace que las burbujas vayan subiendo y bajando durante un largo tiempo. También puedes colocar la linterna de tu celular en la parte de abajo de tu frasco y así podrás verla como una real lámpara de lava. Observamos que cada día con el avance de las tecnologías se buscan crear mejores reemplazantes del azúcar, ya sean de origen artificial u origen natural, como la sucralosa, la stevia, la miel o incluso algunas alternativas más nuevas como la tagatosa y la alulosa. Y nos preguntamos si todos estos reemplazantes del azúcar tendrían los mismos efectos que ésta en la naturaleza, por lo que decidimos probarlo con uno de los organismos más simples, la levadura, la cual mediante la fermentación obtiene energía a partir de la glucosa en el azúcar y propusimos una hipótesis. Si se le presenta a la levadura un reemplazante de azúcar, entonces ésta no fermentará. Para llevar a cabo este experimento, utilizamos levadura seca, harina, azúcar, agua tibia, sucralosa, agave, alulosa y una mezcla de tagatosa y sucralosa y 6 recipientes. Hicimos una mezcla base conformada por una taza de harina, una taza de agua tibia y una cucharadita de levadura. Este quedó como medidor de control. Repetimos esto 5 veces más en distintos recipientes. En 4 de estos agregamos una cucharadita de reemplazante de azúcar. En uno de sucralosa, en otro de agave, en otro de mezcla de tagatosa y sucralosa y en otro de alulosa. En el quinto recipiente agregamos una cucharadita de azúcar. Al cabo de una hora, pudimos observar la reacción que tuvieron los reemplazantes del azúcar sobre la levadura. En los primeros recipientes, con sucralosa y agave, no hubo cambios en el crecimiento de la mezcla. En cambio, en los recipientes con alulosa y la mezcla tagatosa con sucralosa, pudimos ver un claro crecimiento con respecto a la levadura. Por otro lado, en el recipiente con azúcar sí hubo crecimiento, como era esperado, pero no en grandes cantidades. Y el medidor de control, como se esperaba también, no tuvo cambios. Relacionamos la fermentación con el crecimiento de la masa porque cuando se lleva a cabo este proceso se libera dióxido de carbono, lo cual se traduce en este crecimiento. En otras palabras, si la masa creció, la fermentación ocurrió. Hola, soy Francisca Martínez. Y yo, Vicente Seguel. Y hoy vamos a presentar cómo hacer un motor casero y simple que funciona por electromagnetismo. Los materiales son una pila como la de imagen, un imán de neodimio, cobre esmaltado, un cable de cobre normal y herramientas variadas. Lo primero que vamos a hacer es tomar un poco de cable de cobre esmaltado y enrollarlo en una superficie cilíndrica formando la bobina. El segundo paso es pegar los cables de cobre normal y hacer los soportes, dejando un pequeño anillo al final del cable. Y obviamente formar una pequeña base a la misma medida de los dos cables, para que se mantengan de pie. Te puedes ayudar con 2 alicates. Después, con la ayuda de una lija, rasparemos el esmalte de los extremos de la bobina, así puede pasar la electricidad por ella. Luego, en una base de cartón o madera, pegamos con silicona caliente los soportes y los conectamos con otros 2 cables de cobre que darán paso a la electricidad desde la pila a la bobina. Finalmente probaremos si funciona. Es diferente para cada persona que haga el experimento. En nuestro caso tuvimos que usar unas plataformas para acercar el imán a la bobina. Colocaremos el imán justo por debajo de la bobina sin pasarla a llevar. Conectaremos los cables a la pila y le damos un pequeño empujón para que empiece a girar. Y listo, a disfrutar del espectáculo.
Hola, buenos días. Soy Amparo Alonso y junto con mis compañeros Matías Cat y Francisca Rivera del tercero medio D del diferenciado de biología con la misma Pamela Olivera, demostraremos el siguiente experimento a través de este video. Si tenemos una flor blanca, en específico un crisantemo, en un frasco o botella de vidrio con agua y absorbe esta, ¿qué pasaría si le agregamos colorante al agua que absorbe la flor? La flor cambiará el color de sus pétalos, evidenciando el cambio ocurrido en el agua debido al colorante. Para el siguiente experimento se necesitan las siguientes cosas: un jarro de vidrio, abundantes cantidades de agua, colorantes a decisión propia y 3 flores blancas. Los siguientes pasos son: se agrega agua a un contenedor transparente. Se agrega colorante al agua. Se agita el contenedor y se deja reposar. Se coloca la flor blanca en el contenedor. Se repite el proceso 2 veces más con otras flores, con distintos colorantes, en nuestro caso verde, azul y rojo, elegidos por sus colores fuertes. Se esperan resultados. A few moments later. Buenas tardes, mi nombre es Florencia López, yo soy del cuarto medio C del Colegio Capellán Pascal y yo les voy a mostrar un experimento denominado motor homopolar. ¿Por qué se titula así? Bueno, el campo magnético, las líneas del campo magnético siempre circulan de un polo a otro polo, específicamente de dirección norte a sur. De esta manera es homopolar. También es importante decir que en mi experimento van a circular electrones porque va a estar conectado a una batería con un cable. Esta corriente que circula es una corriente continua y el circuito cerrado. Bueno, aquí les presento mi experimento. Es importante decir cuáles fueron los materiales utilizados. Esto se denomina bobina, el cual está hecho de cable de cobre esmaltado, y esto que está aquí es un imán. Es importante mencionar de que las distancias de los soportes y el diámetro de la bobina junto con el porte del imán y la fuerza que este tiene deben estar en proporción. Es decir, si yo utilizo un imán con muy poca fuerza y muy pequeño y una bobina de un diámetro mayor, este experimento no va a funcionar. Bueno, aquí lo voy a echar a andar y voy a explicar más que nada los términos utilizados para poder sustentar este experimento. Si ven, aquí se parte moviendo y esto comienza a girar todo el tiempo, no para. Bueno, es importante mencionar la ley, ¿qué significa campo magnético? El campo magnético es la región alrededor de un imán que por efecto de otro imán se altera el campo que gira entre ellos, y esto es por atracción o repulsión magnética. Es importante mencionar a algunos científicos y sus leyes. Aquí está Faraday. Faraday fue un físico químico británico
Él estudió electromagnetismo y la electroquímica, y su ley relaciona la razón de cambio de flujo magnético que pasa a través de una espira con magnitud de fuerza electromotriz inducida. Él decía, antes de crear su ley, él pensaba de que un campo magnético podía producir electricidad. Ya se sabía que la electricidad creaba campo magnético, pero él pensaba de que esto podía también ser al revés. De hecho, si nosotros conectamos esto a una luz, a una ampolleta, esta se enciende. Bueno, también es importante hablar de Lorentz. Lorentz fue un físico que se ganó el Premio Nobel de Física en el año 1902. Él habla de que la fuerza que experimenta una carga a su paso por un campo electromagnético hace girar una bobina. Esto se puede entender de mejor manera con la regla de la mano derecha. Si nosotros ponemos nuestra mano derecha de esta manera, podemos ver que el campo magnético va hacia arriba, esta es la velocidad de los electrones y esta es la fuerza magnética. Entonces, si nosotros lo ponemos de esta manera, entonces los electrones van desde acá hacia allá. Entonces, esta era la velocidad de los electrones. Hacia arriba está el campo magnético, que es lo que está, la fuerza que está haciendo el imán. Y entonces la fuerza hacia allá, de esa manera se mueve de esta forma. Bueno, y ahora les voy a hablar de Ampère. Ampère fue un físico matemático que promulgó una ley. Esta ley explica que la circulación de la intensidad del campo magnético en el interior de un circuito cerrado es proporcional a la circulación eléctrica en su contorno. ¿De qué nos puede servir esto? Bueno, a entender de mejor manera este experimento, ya que estamos todo el tiempo hablando de electricidad. Buenos días, soy Cristian Godoy del curso tercero medio A y este es mi video del método científico para el electivo de biología con la Miss Pamela Olivera. Lo observado a continuación se relaciona con el área dental y su aspecto visual. Mi fenómeno observado es la acción blanqueadora que tiene el jugo de limón al cepillado con este. Este fenómeno lo conocí debido a varios videos que circulan en las redes sociales, además de varias web que lo afirman, como estas dos que les estoy dejando acá. Pero la gran pregunta es, ¿por qué ocurre este blanqueamiento? Si el limón se relaciona con el blanqueamiento dental, entonces este debe tener propiedades, las cuales actúan con los dientes, generando un cambio en su color. Para esta experiencia usé agua para no obtener un resultado tan concentrado de limón, un vaso, un limón, un cuchillo y un cepillo de dientes para el cepillado. El proceso del experimento consiste en cortar un limón por la mitad. Después lo apretamos para depositar su respectivo jugo en el vaso. A continuación le echamos agua y mezclamos. Por último, sumergimos el cepillo y nos cepillamos por 2 minutos los dientes con la mezcla obtenida. Este proceso lo haré 2 veces más cada 6 días.